David llegó a Madrid con una maleta llena de sueños. El bullicio de la ciudad lo envolvía, pero su mente estaba en otro lugar. Buscaba oportunidades, pero también algo más profundo. En su nuevo piso, conoció a Ousmane, un hombre de sonrisa cálida y mirada intensa. La primera vez que sus ojos se encontraron, el aire se volvió denso. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era deseo o solo una ilusión? La atracción lo asustaba. Había crecido en Londres, donde el miedo a ser juzgado lo había mantenido en silencio. Ahora, en esta ciudad vibrante, la posibilidad de ser él mismo lo desarmaba. Ousmane era diferente. Su risa resonaba en el pasillo, llenando el espacio con una energía que David no podía ignorar. Pero, ¿qué pasaría si se acercaba demasiado? La idea de ser rechazado lo paralizaba. La lucha interna era feroz. Podría abrir su corazón a alguien que podría romperlo. Mientras la noche caía, David se sentó en la cocina. La luz tenue iluminaba su rostro. Ousmane entró, trayendo consigo el aroma de especias y risas. La tensión era palpable. David se preguntaba si debía dar un paso adelante o retroceder. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría amar sin miedo? El sonido de una risa compartida resonó en la habitación, y David sintió que su corazón latía más rápido. Pero, en el fondo, una sombra de duda lo acechaba. ¿Estaba listo para enfrentar su verdad? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. ¿Qué haría cuando la línea entre la amistad y el amor se desdibujara? La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el suave murmullo del aire acondicionado. David miraba a su compañero Lucas, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana. La calidez del sol iluminaba sus rostros, creando un ambiente casi mágico. Pero en el fondo, una tormenta de emociones se desataba en el corazón de David. Cada vez que Lucas sonreía, una chispa de deseo encendía algo dentro de él. Era una atracción intensa, casi abrumadora. Sin embargo, la sombra del miedo lo envolvía. ¿Qué pasaría si alguien los veía? ¿Qué dirían? La presión de su propia identidad lo mantenía en un constante tira y afloja. David se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo ardiente de acercarse a Lucas, de tocar su piel, de perderse en sus ojos. Por otro, el temor a ser juzgado, a ser rechazado. La lucha interna lo consumía. ¿Era suficiente ser quien era? ¿Podría aceptar su verdad sin temor? El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero David apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar. En un laberinto de dudas. La risa de Lucas resonaba como un eco en su cabeza. Cada risa un recordatorio de lo que deseaba, pero también de lo que temía. La distancia entre ellos parecía crecer, aunque físicamente estaban tan cerca. David podía sentir el calor del cuerpo de Lucas, pero su propio miedo lo mantenía alejado. ¿Cómo podía cruzar esa línea? ¿Cómo podía dejar atrás el peso de la vergüenza? La pregunta lo atormentaba. ¿Sería capaz de amar sin miedo? La respuesta se desvanecía en el aire, como el último rayo de sol que se ocultaba en el horizonte. La mañana era fresca. El sol apenas asomaba entre los árboles. David se despertó con una sensación extraña en el estómago. Se vistió rápidamente, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Ousmane. La noche anterior había sido intensa, llena de risas y miradas furtivas. Pero ahora, la realidad lo golpeaba con fuerza. Al salir al jardín, lo vio. Ousmane estaba allí, sin ropa interior, la brisa acariciando su piel. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vergüenza lo invadió, pero también una excitación que no podía ignorar. ¿Era esto un simple capricho? ¿O había algo más profundo en su deseo? El aire olía a hierba fresca y a tierra húmeda. David se acercó. Cada paso era un desafío. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar.
Ousmane lo miró. Una chispa de complicidad en sus ojos. David se sintió expuesto, vulnerable. La lucha interna era feroz. ¿Cómo podía desear a un hombre? La sociedad le decía que estaba mal, que debía esconderse. Pero en ese instante, todo se desvaneció. La presión de las expectativas sociales se desmoronó. Solo quedaba el deseo, crudo y real. David se preguntó si podría aceptar lo que sentía, si podría dejar atrás el miedo y la vergüenza. Ousmane sonrió, y en ese gesto había una promesa, una invitación a explorar lo desconocido. David sintió que el mundo se detenía. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría ser feliz siendo quien realmente era? La respuesta se escondía en la mirada de Ousmane, en la conexión que apenas comenzaba a florecer. La noche caía sobre Madrid, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. David caminaba por las calles empedradas, sintiendo el eco de sus pasos. A su lado, Javier sonreía, pero la risa no alcanzaba sus ojos. La tensión entre ellos era palpable. Un hilo invisible que los unía y los separaba al mismo tiempo. David miró a Javier. Su corazón latía con fuerza, pero una sombra de duda lo envolvía. ¿Era este amor real o solo un espejismo? La idea de arriesgar su estabilidad lo atormentaba. Había construido una vida en Madrid, un refugio de seguridad. Pero, ¿a qué costo? El aroma a churros recién fritos llenaba el aire, dulce y tentador, pero David no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La aceptación, la libertad, el deseo, todo se entrelazaba en su pecho como un nudo que no podía deshacer. ¿Podía permitirse amar a Javier? ¿Podía arriesgar su futuro por un sentimiento que podría desvanecerse? Las risas de otros hombres resonaban en la distancia, pero David se sentía aislado. La lucha interna lo consumía. La sociedad a menudo miraba con desdén, y él había aprendido a esconder su verdadero yo. Pero con Javier, todo era diferente. La conexión era intensa, casi eléctrica. Sin embargo, la duda lo mantenía cautivo. Un susurro del viento le trajo el murmullo de sus propios miedos. ¿Qué pasaría si se entregaba por completo? ¿Y si al final solo quedaba el vacío? La noche se tornó más oscura, y David sintió que el tiempo se detenía. La decisión lo acechaba, y el amor, aunque hermoso, también era aterrador. La cocina estaba en silencio. Solo se oía el suave goteo del grifo. David se quedó paralizado, sintiendo el calor del beso robado. Ousmane se apartó. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y deseo. La conexión era palpable, como un hilo invisible que los unía. David tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. ¿Era esto real? La duda lo asaltó. La sombra de Londres se cernía sobre él, oscura y amenazante. Allí, la aceptación era un lujo que no podía permitirse. La idea de regresar a un lugar donde su amor sería un secreto lo atormentaba. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. La fragancia se mezclaba con el miedo. ¿Qué pasaría si se atrevía a amar a Ousmane? La sociedad no siempre era amable. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La lucha interna lo consumía. Ousmane se acercó. Su mano rozó la de David. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un toque simple, pero cargado de significado. ¿Podría ser suficiente? ¿Podría enfrentar el rechazo por este amor? La pregunta lo atormentaba. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando sus rostros. David vio en los ojos de Ousmane una chispa de esperanza. Pero la realidad era dura. Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que podría ser efímero. El silencio se volvió ensordecedor. David sintió que el tiempo se detenía. La decisión lo acechaba, como un espectro. ¿Seguiría su corazón o se dejaría llevar por el miedo? La respuesta estaba en el aire, pero él aún no podía alcanzarla. El reloj avanza. Cada segundo pesa como una losa. David mira por la ventana. La luz del atardecer tiñe Madrid de un dorado cálido. Su corazón late con fuerza, pero su mente está en Londres. ¿Qué es el amor si no se puede vivir abiertamente? En la calle, las risas de una pareja gay resuenan. Se toman de la mano ajenos a su dolor. David siente una punzada en el pecho. ¿Por qué es tan difícil ser el mismo? La aceptación parece un sueño lejano. En Londres, la sombra de la vergüenza lo persigue. En Madrid, la libertad lo abraza, pero el miedo lo atrapa. La imagen de Javier, su amor, aparece en su mente. Su risa, su mirada intensa. Vale la pena arriesgarlo todo por un futuro incierto. La idea de regresar a Londres lo consume. Allí la vida es predecible, pero también vacía. Aquí, cada día es una lucha,
pero también una oportunidad. David se siente dividido. La presión de la sociedad lo ahoga. La aceptación de su identidad se siente como un laberinto sin salida. La pregunta lo atormenta. ¿Debería dejar atrás lo que podría ser su verdadero hogar? El aire se vuelve denso. La ciudad late a su alrededor, llena de promesas y peligros. David cierra los ojos, imaginando un futuro donde puede amar sin miedo. Pero el tiempo sigue corriendo. La decisión se acerca. ¿Se quedará y luchará por su amor, o se marchará y dejará todo atrás? La respuesta está a un paso.